Aristófanes y la educación, nubes y avispas. Deberíamos fechar el nacimiento de Aristófanes a mediados del siglo V a.C. Algunos críticos han interpretado el verso 528 de Nubes refiriéndose a la producción de su primera obra, Banqueteros, que no ha llegado hasta nuestros días, en el 427. Deberíamos aceptar una fecha de nacimiento alrededor del 450. Esto lo convertiría en un contemporáneo casi exacto del infame Alcibíades. Vivió en medio de una época políticamente activa para Atenas, por lo que, leyendo su obra, podemos aprender mucho no solo del dialecto ático y lenguaje informal de la época, sino también de la situación política en la polis, ya que Aristófanes parodia a personas reales que conoció, a menudo criticándolas a ellas y a su ideología, fallos o aspecto. Aristófanes fue una de las 4 figuras principales de la comedia antigua que aparecieron en escena en la década de 420, Eupolis Frínico en el 429, Aristófanes en el 427, Platón, que no el filósofo, en el 424. Su carrera dramática comenzó en el 427 con la producción de Banqueteros. Disfrutó del éxito, probablemente obteniendo el segundo premio. Sus primeras obras, Banqueteros, Babilonios, Halicarnienses, fueron puestas en escena a través de otros hombres como productores, pero esto no refleja necesariamente su condición de novato. Su primera comedia en su propio nombre fue Caballeros, en la Lenaea del 424. Durante su carrera, criticó duramente a Cleón, un hombre originario de una familia humilde que había conseguido su fortuna mediante el comercio, algo común en la época. Estos nuevos ricos buscaban el gobierno de la ciudad, arrebatándoselo a las clases aristocráticas de antaño. La comedia aristofánica es una fantasía o farsa más que pura comedia. No depende de una trama complicada o una interacción sutil de los personajes, sino de la elaboración de una idea general, cuanto más extraña mejor. Por ejemplo, la huelga sexual que detiene la guerra en Lisístrata o el establecimiento de la ciudad en Pájaros. Imagina una idea fantástica, le da cuerda y la deja funcionar, observa las conclusiones lógicas o ilógicas que siguen y deja que todo termine en una gran escena final. Trama no es un término útil aquí. De las 11 comedias existentes en Aristófanes, solo Tesmaforiantes tiene algo parecido a la trama lineal de una comedia moderna. El trasfondo es siempre actual e inmediato para Aristófanes, la ciudad de Atenas en el presente en el que se escribió, aunque en Pluto podemos detectar un desplazamiento de los problemas locales de Atenas a los de Grecia en su conjunto. Las comedias de Aristófanes, como todas las obras de teatro, se presentaban en festivales religiosos. El drama era parte de las ceremonias rituales del dios Dioniso, y varios críticos han leído las comedias con un subtexto ritual. Pero aún más significativo es que eran ocasiones públicas y cívicas. Había un lado político en los festivales. Uno de los 9 arcontes era el responsable de cada uno de los concursos dramáticos. A los poetas se les concedían coros por parte de ese funcionario. Se pagaba un mistos, estipendio, al poeta y se nombraba un jóregos, patrocinador, para hacerse cargo de los costes de producción como parte de su responsabilidad pública, liturgia. Estas fueron producciones patrocinadas por el Estado, y un debate considerable atiende a la cuestión de por qué la democracia ateniense organizaba estos festivales dramáticos esencialmente a expensas del Estado. Los festivales también eran concursos. Se entregaron premios al mejor poeta cómico y al mejor actor. Los jueces eran seleccionados de cada una de las 10 tribus. 5 de estos votos eran seleccionados al azar y la decisión se tomaba sobre esta base. Por lo tanto, los festivales estarían llenos de espíritu de competencia y rivalidad, y a menudo tenemos indicios del gran juego que involucra a poetas, rivales, jueces y audiencia, como en el prólogo de Avispas. Ahora, no deberías esperar nada altamente literario. De nuestra parte, lo que tenemos aquí es solo una pequeña historia, pero con una moraleja, algo que todos podemos entender. No se preocupen, no se les pasará por alto, pero seguirá estando en un nivel más alto que esas otras farsas asquerosas y obscenas. También aparece este mensaje en las segundas parábasis de las nubes y los pájaros, donde el coro amenaza y engatusa a los jueces para recibir un veredicto favorable. Aunque Aristófanes claramente tenía predilección por tratar temas de actualidad y políticos, también insertaba otros temas en sus obras, como el lugar de la mujer en la sociedad ateniense, Lisístrata, asambleístas, tesmoforiantes, o la guerra, halicarnienses, paz. El tema que trataremos en esta presentación es el de la educación o paideia, que aparece en especial en las nubes, pero también en menor medida en Avispas. Aristófanes utiliza la comedia para llamar la atención del espectador a ciertos aspectos de la educación, haciendo un análisis crítico del movimiento de los sofistas y demagogos que abundaban en Atenas en la primera comedia, mientras que analizaba la relación paterno-filial desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento en la segunda.
Haremos un análisis de ambas desde este punto de vista a continuación, pero es imprescindible subrayar que habrá que hablar de política en ambas ocasiones, en especial al tratar avispas, pues el comentario político impregna toda la obra del autor, hasta el punto en que es prácticamente inseparable del resto de temas que trata. Nubes. La obra fue representada en las Dionisias del 423 a.C. y ganó el tercer premio en el concurso. El ganador fue Cratinus con Pitine y el segundo lugar fue para Ameipsias con Conus. Pero el texto que tenemos no es el original. Esto queda muy claro cuando el coro habla del fracaso anterior de esta comedia y menciona a Maricas de Eupolis, que no se produjo hasta 421 en la Enea. Esta parte de la parábasis claramente pertenece a una revisión. Los detalles reales de la primera nube es perdida y las implicaciones para la producción se nos han perdido, y está claro que lo que tenemos es una revisión parcial y no completa que nunca se produjo en el escenario. Por lo tanto, debemos tener cuidado al tratar este texto como un todo orgánico y abstenernos de sacar conclusiones rotundas sobre la técnica y las actitudes de Aristófanes, ya que no sabemos ni lo que había en el original ni lo que sería la revisión completa. El juicio crítico que uno hace a pájaros, avispas o ranas debe suspenderse aquí. Las Nubes puede ser menos política que otras obras de la década del 420 a.C., pero no por ello menos introspectiva. Nubes dramatiza un contacto con lo que llamamos la Ilustración griega, el fervor intelectual que estalló entre los griegos en el siglo V. Comenzando con los científicos físicos jónicos del siglo VI, fue mucho más allá de las investigaciones sobre la naturaleza física del universo. Los pensadores del siglo V plantearon las grandes cuestiones de la ética, el ser, la ciencia política, la antropología, el lenguaje e incluso de la naturaleza misma del conocimiento. Entre ellos se encontraban los grandes filósofos como Parménides, Heráclito y Anaxágoras, pero de mayor importancia para esta comedia estaban los sofistas, los maestros profesionales que viajaban de ciudad en ciudad afirmando enseñar conocimientos y habilidades, incluida la oratoria pública, haciendo que el caso más débil pareciera el más fuerte. Los más familiares son Protágoras, Hipias, Pródico y Gorgias. Los dialectos de Platón, especialmente Protágoras y Gorgias, presentan una imagen un tanto poco favorecedora de estos hombres, que a veces son retratados como estafadores. Y luego está Sócrates, el único ateniense entre los intelectuales que estaba especialmente interesado en el conocimiento y la ética, que era cualquier cosa menos un sofista. Físicamente distintivo, con una cara como un sátiro y dado a hábitos extraños, como caminar descalzo como un andar distintivo, usar ropa ligera, poner los ojos en blanco, fue un regalo del cielo para el comediante, y lo que Aristófanes ha hecho es llevar a este ateniense familiar, ahora en sus 40 años, y convertirlo en un sofista itinerante. En la línea 1399, Feidípides habla en nombre de tantos de la Ilustración griega cuando exclama: «¡Qué placentero es estar familiarizado con las formas modernas y las nociones inteligentes!». La ola de pensamiento fresco, de cuestionamiento de los puntos de vista tradicionales, de desafío al statu quo. La palabra clave es nuevo porque vemos nuevos dioses y deidades en nubes y vórtice, nuevas palabras, nuevos principios y técnicas, la nueva educación e incluso nuevas leyes. Nubes trata del encuentro del viejo y poco sofisticado Estrepsíades, un agricultor ateniense, con el nuevo mundo de pensamientos y pensadores. Hay otra referencia a la novedad o innovación en la línea 547, pero esta es la innovación de Aristófanes, parte de su comedia nueva e inteligente. En Avispas, refiriéndose a las nubes, sembró una cosecha de nuevos conceptos. Y esto debería darnos una pausa antes de asumir que para Aristófanes viejo era bueno y nuevo era malo. Inteligente, nuevo y sabio son palabras que se aplican al nuevo aprendizaje y también a la propia comedia de Aristófanes. El problema principal al tratar con las nubes es el retrato de Sócrates y lo que dice sobre las intenciones personales y cómicas de Aristófanes, ya que no concuerda con lo que conocemos por Platón y Jenofonte. El Sócrates cómico enseña en una escuela, cobra honorarios por la instrucción, da lecciones de ciencias físicas, gramática, música y retórica, y no cree en los dioses tradicionales, todo lo cual se niega expresamente en varios lugares de las obras de Platón y Jenofonte. El retrato cómico concuerda con el Sócrates real solo en los detalles físicos, su forma de andar, sus pies descalzos, etc. Parece ser que Aristófanes otorga a Sócrates las características que pertenecían a los sofistas en general, pero que no pertenecían a Sócrates. Sócrates era un objetivo atractivo, era ateniense y físicamente distintivo, el foco perfecto para una comedia sobre ideas e intelectuales.
Esto lleva a preguntarse, ¿cuál fue el propósito de Aristófanes con este retrato? Se han seguido varios enfoques que pueden resumirse brevemente con hostilidad y malicia, pura comedia con más de un toque de aprecio por Sócrates o una mentalidad de alienación. El primer enfoque se recomienda a aquellos que ven a Aristófanes como un tradicionalista que odia todo lo nuevo, demagogos, Eurípides, intelectuales, como un hombre que ve las nuevas ideas en el arte o en la ciencia como esencialmente peligrosas. El principal problema aquí es que los ancianos de la obra, como Strepsíades y el mejor argumento, difícilmente son modelos de virtud o intelecto, y si lo nuevo se compara desfavorablemente con lo viejo, entonces el viejo no está a la altura de ningún estándar. Hay mucho que decir a favor de la segunda opción. Tanto Sócrates como Aristófanes tienen en común la novedad, la sabiduría y la astucia, y la simpática imagen de Aristófanes en el banquete de Platón revela a un comediante con afinidades con el círculo socrático. Algunos han objetado que esto requiere una indiferencia cínica por parte de Aristófanes, que a sabiendas caricaturizaría falsamente a un hombre conocido por él, pero la habilidad de Aristófanes es precisamente eso, distorsión deliberada y exageración. Un pasaje de Plutarco registra la supuesta reacción de Sócrates a las nubes. Siento que unos amigos se están burlando de mí en una gran fiesta. Esta puede ser la intención y la forma en que se tomó la broma. En cuanto a la tercera interpretación, parece la más improbable. Argumenta a favor de un Aristófanes que realmente no entendió la diferencia entre Sócrates y un sofista, o si la entendió, que no le preocupaba mucho. Desde este punto de vista, Aristófanes es el portavoz de nosotros contra ellos, donde ellos incluye a poetas, filósofos, políticos, etc. Sócrates es un representante del material cómico anormal, y por lo tanto, bueno. Si la caricatura es justa o no, no es realmente el objetivo. Aristófanes difícilmente es el hombre promedio, sino más bien un poeta superior que se vio a sí mismo como el maestro brillante y salvador de la ciudad. Él es realmente uno de ellos, uno de esos sofoi, no uno de los oipoloi. Debemos suponer que conocía la diferencia entre Sócrates y un sofista, y que como comediante no podía dejar pasar la oportunidad que le brindaba Sócrates, pues era el objetivo obvio de una caricatura del movimiento intelectual. Avispas. La hipótesis sugiere que Aristófanes terminó segundo con Avispas en la Lenaea del 422 a.C., mientras que Filonides fue victorioso con Proagón, siendo tercero Leucón con Presbeis. Pero se sabe que Filonides fue un productor de Aristófanes, y siempre que se cita el Proagón, se le atribuye a Aristófanes. Parece que Aristófanes escribió ambas comedias y así encontró manera de ganar 2 premios en el mismo festival en el año 422. Proagón parece haber sido una obra de teatro sobre el arte. El Proagón era el preestreno celebrado 2 días antes de la celebración. Así que cuando en Avispas 61 escuchamos que no vamos a molestar a Eurípides, bueno, esta vez no, de todos modos, hay una clara referencia intertextual, con Aristófanes denigrando a un rival que de hecho es él mismo. Avispas es también la primera producción de Aristófanes desde el fracaso de Nubes, y en 2 ocasiones se le recuerda a la audiencia su falta de gusto crítico. Avispas hierve positivamente con poder cómico y bromas personales, como si el poeta estuviera tratando de compensar su reciente decepción. Avispas se parece bastante a Caballeros, en el sentido de que la acción y el tema principal operan dentro de un marco metafórico. Tenemos 2 metáforas, de hecho. Primero, la adicción del viejo Filocleón, una clara pulla contra Cleón, el político ateniense, al deber de jurado. Varias veces esto se describe como una enfermedad. Y segundo, la imagen de los viejos jurados como enjambres de avispas causantes de picaduras. El escenario es la casa de Filocleón y su hijo, contra Cleón, que quiere sacar a su padre de lo que describe en el Agón como en parte adicción y en parte explotación, e instalarlo en una vida cómoda en el hogar. La casa está herméticamente sellada y custodiada por un par de esclavos poco vigilantes, y su amo, que intentarán evitar que el viejo Filocleón escape a su rutina matutina en los tribunales de justicia. Los primeros 2 tercios de la comedia fluyen claramente de esta premisa inicial, dividiéndose en 2 movimientos. Primero, tenemos el prólogo, con los cómicos intentos de Filocleón de escapar por todas las aberturas de la casa, seguido por la entrada del coro y sus intercambios con el cautivo Filocleón. La riña entre padre, hijo y coro
y el agón formal, en el que el padre argumenta que la vida de un jurado es envidiable, que está llena de ventajas y de hecho es comparable a la del poder de Zeus, mientras que el hijo, hablando en la segunda posición crucial, muestra que los jurados son, de hecho, explotados por los demagogos que se preocupan poco por la masa de ciudadanos atenienses. Sus argumentos convencen al coro, pero no a su padre, y se llega a un compromiso, que su padre puede cumplir con su deber de jurado en casa, tratando de defenderse en el hogar. Entonces se da el juicio de los perros, donde por primera vez Filocleón absuelve accidentalmente a un acusado y así pone fin a su carrera como jurado. Después de la parábasis, un esfuerzo aristofánico típico de la década del 420 con la parábasis tradicional y la sicígiga, desarrollando la imaginería y el carácter de las avispas, la dirección de la obra cambia abruptamente y se convierte en una comedia social sobre la clase y la edad, cuando Contracleón intenta vestir a su padre, sacarlo en compañía educada e instruirlo en el comportamiento adecuado en un simposio. Por supuesto, todo esto falla miserablemente y el anciano borracho baila triunfalmente al final. Avispas tiene 3 temas principales: la política de la época, los tribunales de justicia y la brecha generacional. Primero, es una comedia intensamente política, quizás la más política de las 11 obras aristofánicas que conservamos. Desde el principio, la política y los políticos, especialmente los demagogos, impregnan la comedia. La década del 420 a.C. había visto el advenimiento de los demagogos en la política ateniense, hombres como Cleón e Hipérbolo, de la clase mercantil que habían ganado su dinero en lugar de heredarlo y que ahora buscaban el poder político. Eran chauvinistas atenienses que estaban a favor de una mano dura sobre el imperio y que vieron la guerra contra Esparta como un paso inevitable en el avance de Atenas. La comedia retrata a estos hombres como trabajadores de clase baja en el mercado, Cleón, por ejemplo, como curtidor. El personaje del esclavo Paflagonio en Caballeros también, ya que probablemente era el dueño de una curtiduría, como extranjeros disfrazados de ciudadanos, como explotando el pueblo para su propio beneficio y como empleando las tácticas del miedo, la violencia y el soborno. Los sueños de los esclavos presentan a demagogos en forma de animal. Los juicios imaginados son todos juicios políticos y abundan las acusaciones de tiranía en el intercambio en el agón, y la refutación de Contracleón de las ventajas del sistema del jurado se lleva a cabo exclusivamente en términos políticos. El antepírrema de la parábasis explora las imágenes políticas de las avispas. Cuando se nos dice que los personajes principales se llaman Filocleón y Contracleón, sospechamos que nos espera una comedia cargada de política. El establecimiento de un tribunal de justicia en el hogar gira claramente en la antítesis familiar de oikos, hogar, y polis, ciudad, en el drama griego. En cuanto al tema que nos concierne, el de la educación, tenemos el tema de la relación entre padre e hijo. No había nada inusual en que un padre anciano cediera el control del hogar a su hijo. Lo que hace que esta comedia funcione es la inversión de roles y actitudes, tan típico de Aristófanes. El anciano quiere irse de casa para satisfacer su adicción. El hijo actúa como una fuerza estabilizadora, ya que solo quiere mantener a su padre en una jubilación cómoda. En vez de ser el padre el que dice «solo quiero lo mejor para ti», es el hijo quien expresa este deseo. Le daré todo lo que necesita, todos los placeres de los viejos. En los episodios vemos al hijo mostrándole a su padre cómo vestirse apropiadamente y comportarse en buena compañía. Y, de 1335 en adelante, el poeta invierte los papeles de la manera en que el anciano le habla al flautista. Nubes exploró la misma área con el padre que iba a estudiar sin éxito, con Sócrates y la primera comedia perdida de Aristófanes, donde presentaba un padre y 2 hijos, el niño justo y el pequeño cabrón. Así como un joven obstinado no puede ser refrenado, así el anciano padre aquí se desboca. El comediante ha estructurado la obra para que estemos de su lado durante las primeras escenas, el agón y el juicio de los perros. En los episodios posteriores asumirá el papel del hombre recto de su escandaloso y cómico padre, pero para entonces el argumento político ya está hecho. Llamaría la atención donde Contracleón se identifica con el poeta cómico en su intento de curar a la ciudad de una de las aflicciones más viles, y luego recibe una despedida del coro. A nuestros ojos es un hijo maravilloso, sabio, amoroso y tierno. En griego sus cualidades son filopatria, amor de padre, y sofía, sabiduría. El primero también puede significar amor a la patria, y sabiduría es una cualidad que el poeta a menudo se atribuye a sí mismo. Parece que en Avispas el poeta se identifica con Contracleón, el hijo obediente que corrige a un padre aberrante, ya sea un viejo jurado o la representación de la ciudad de Atenas. Conclusión.
Aristófanes trata dos aspectos de la educación en la vida de los atenienses. En primer lugar, la educación institucionalizada, como se puede observar en su obra Nubes, y la educación en el ámbito familiar, como se muestra en Avispas. Asimismo, tras leer Nubes, se puede concluir que se da cierto valor a no creer en los dioses. Por ejemplo, creer en el dios Zeus hace menos inteligente a Estrepsíades. En cuanto a Avispas, la gracia está en que es el hijo quien es un hombre correcto, y es él quien educa y enseña a su padre cómo ser un hombre cabal. No obstante, referente al tema de la educación en Nubes, es una obra que lo desarrolla más, pues a lo largo de Avispas se puede percibir que le importa más la política. Ya en los primeros versos de Nubes se le da relevancia cuando Estrepsíades le comenta a su hijo Fídipes que debería ir enseñado, y esto lo hace con cierta súplica, mientras que en Avispas se expone el peso que tiene el mundo político.